Bueno, entonces vamos a continuar con la teoría, con la parte de errores numéricos y vamos a ver en particular los errores de redondeo. Insisto con algo que mencioné en la clase anterior, el tema de errores numéricos eh, tiene importancia práctica, no teórica, o no solamente teórica, sino también práctica. Esto viene desde que se empezaron a utilizar computadoras para resolver problemas matemáticos de ingeniería. O sea, hay que pensar que eh, en la década del 50 y antes del siglo pasado había una capacidad muy limitada de resolver problemas matemáticos. O sea, solamente se podían resolver ecuaciones diferenciales, pero en regiones simples, como rectángulos, círculos, elipses. eh, ya pasar a geometrías más arbitrarias era imposible. Con la aparición de la computadora, se dio la posibilidad de resolver esos problemas de ecuaciones diferenciales en regiones de geometría más complejas, como puede ser una presa o, o una estructura de forma arbitraria, digamos. Pero a costa de hacerlo mediante métodos aproximados. O sea, las computadoras utilizan métodos aproximados y eso genera, esos métodos aproximados son una fuente de error. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de, de errores numéricos, que son los que aparecen cuando se usan computadoras. Uno de los errores de aproximación, que es porque se usan métodos aproximados, y el otro es lo que vamos a ver hoy, que son los errores de redondeo, que se producen porque la limitada capacidad que tienen las computadoras para representar un número real que tiene decimales y poder almacenar todos sus decimales. O sea, no hay, digamos, tanto esto pasa con las calculadoras también, o sea, tiene una capacidad limitada, no pueden representar un número con infinitos decimales. Lo que sí vamos a asumir, tanto en el caso que vamos a ver hoy, que es el de errores de redondeo, que estos errores se pueden acotar, o sea que podemos tener una medida de un valor máximo, una cota del error que podemos asegurar. No vamos a saber a la ciencia cierta el valor del error, pero sí que va a estar por debajo de un cierto valor máximo o cota, y por lo tanto lo podemos controlar. Bueno, vamos al error de redondeo. Si usted tiene una calculadora como esta, que tiene un visor con 12 cifras, está limitado a mostrar números que solamente tengan 12 cifras. Por ejemplo, si yo tengo el número pi, que tiene infinitos decimales, y lo quiero representar en la calculadora, solamente voy a poder mostrar las primeras 12 cifras, ¿no? Fíjense que sería 3, 14, 15, 9, 2, hasta el 8. Acá estaría la cifra 12, y en realidad no corta el número, no lo corta, sino que redondea. O sea, las computadoras y calculadoras redondean antes de mostrar un número. ¿Qué quiere decir? Que hacen un cálculo del decimal que sigue y aplican las reglas de redondeo, que las vamos a repasar. Esto es, si el dígito que sigue al que quiero redondear es mayor o igual a 5, entonces se incrementa en 1 la última cifra mostrada. Entonces, en este caso, lo que va a mostrar la calculadora va a ser 3, 14, 15, 9, 2, 5, 3, 5, 9, porque redondeó el 8 a un 9. Esto es muy fácil de verificar con las calculadoras y pueden darse cuenta que redondea los números. Entonces, ¿por qué se genera el error de redondeo? Si uno se fija, la forma que tenemos de representar los números, que es en base 10,
La base 10 significa que vamos a usar dígitos que van a estar siempre una unidad menor que la base, entre 0 y 9, para representar un número. O sea, ¿y por qué es en base 10? Bueno, porque digamos, el origen es los dedos de la mano, ¿no? O sea, de ahí vienen los números. Entonces, si tomamos un número como este que estamos mostrando, lo podemos dividir en unidades de 1000, centenas, decenas, unidades. Esto es de la primaria, ¿no? O sea, este número tiene 8 unidades de 1000, 4 centenas, 6 decenas y 2 unidades. Y por lo tanto lo podemos expresar por potencias de la base, ¿no? O sea, esto sería 8 por 10 al cubo, 4 por 10 al cuadrado, 6 por 10 a la 1 y 2 por 10 a la 0. Y esta es la base de la representación. ¿Cómo haría una computadora entonces para almacenar este número? Lo que hace es almacena los dígitos que corresponden a cada potencia de la base, o sea, a las unidades de 1000, a las centenas, a las decenas y a las unidades, ¿no? Entonces, va a tener, por ejemplo, en este caso, supongamos que la computadora tiene 4 cajitas, y cada cajita está asociada a una potencia de la base y ahí pone el dígito que corresponde a esa caja. O sea, y el dígito siempre va a ser un número que va a estar entre 0 y 9, o siempre uno menos que la base, ¿no? Y bueno, ¿qué limitación tiene esto? Por un lado, eh, que si yo tengo un número de cajas limitadas, voy a estar limitado entre los valores que puedo representar. O sea, con 4 cajitas, el valor mínimo va a ser 0 y el máximo 9.999, ¿no? Digamos que en la vida real, digamos, las calculadoras y computadoras manejan un rango de valores de números que cubren bien la mayoría de los problemas de ingeniería, o sea, entre valores muy pequeños y muy grandes, esos están cubiertos adecuadamente. Pero ¿cómo trabajan las computadoras? No trabajan con base 10. Las computadoras trabajan con base 2. ¿Por qué trabajan en base 2? Porque los dígitos que utilizan varían entre 0 y 1. Que son los estados que puede estar un transistor, o sea, está prendido o apagado, mejor dicho, el 0 apagado, el 1 prendido. Entonces, en base 2, el mismo número que teníamos antes, expresado en potencias de 2, se va a tener esta representación de ceros y 1. Fíjense, cada posición corresponde a una potencia de 2. Esta que está más a la derecha es 2 a la 0, esta es 2 a la 1, 2 al cuadrado a la 2, 2 al cubo, y 2 a la cuarta, y así sucesivamente hasta 2 a la 15. Entonces, como los que tienen el 0 significa que va a estar el 0 multiplicado por esas potencias, entonces solamente muestro las potencias que están multiplicadas por 1, que son estos 5 unos que están acá. Y entonces, en el interior de la computadora, por ejemplo, voy a necesitar 16 cajitas, y donde cada cajita va a tener un dígito que va a estar va a ser 0 o 1. Esa cajita en términos de computación se llama bit. Y en general no se trabaja con bits, sino que por una cuestión de eficiencia toda la electrónica está organizada en torno de bytes, que un byte es un conjunto de 8 bits. Y así toda la memoria de la computadora se mide en cantidad de bytes y de almacenamiento, y los discos rígidos también se mide su capacidad de almacenamiento en bytes, porque en computación todo es 0 y 1. O sea, las imágenes se transforman en ceros y 1, los sonidos son ceros y 1, las letras son ceros y 1, y básicamente todo se reduce a almacenar bytes. Entonces, la medida de almacenamiento es el byte. Ustedes ven las memorias, 8 GB de memoria RAM, que son 8 GB.
los discos rígidos se miden en terabytes, y así sucesivamente. Esta es la unidad de medida, es el byte. Y obviamente, cuando más cajitas se usen, números más grandes podemos representar. Pero esto es, hasta ahí lo que vimos es para números enteros. ¿Qué pasa si tenemos números reales que tienen parte decimal? ¿Cómo hace la computadora para representar un número decimal? Básicamente usa notación científica. Entonces repasamos un poquito los conceptos de notación científica. La notación científica consiste en expresar un número real, o sea que tiene decimales, como una mantilla por un exponente a que eleva la base elevado a un exponente. Entonces, por ejemplo, la mantilla es un número real que tiene una sola cifra entera, en la parte entera. Entonces, ¿cómo hago para hallar la mantilla? Tengo que correr el punto decimal tantos lugares como necesite para llegar a un número que tenga una sola cifra entera. En este caso voy a correr 2 lugares hacia la izquierda y me va a quedar este número 3.692765, que es la mantilla, y el exponente, para que sea la representación sea equivalente, tiene que ser 2, o sea, este número tiene que ser 10 al cuadrado. Hay una regla que es muy fácil de recordar, es que si yo corrí 2 lugares hacia la izquierda, esos 2 lugares es el exponente de 10. Y si el número fuese menor que 0, es lo mismo, pero simplemente tengo que correr el punto decimal hasta alcanzar un número que tenga una parte, que sea un número real con una cifra entera. En este caso voy a tener que correr el punto decimal 3 lugares para llegar al número 6.532, y para que sea equivalente al que tengo representado a la izquierda tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 3. Fíjense que de vuelta el 3 son los 3 lugares que corrimos el punto decimal a la derecha. Como corrimos a la derecha, va con un signo menos. O sea, las reglas de la notación científica son muy fáciles de recordar, pero lo importante es que esto es lo que usa la computadora. O sea, representa cada número real con una mantilla y un exponente, donde la mantilla es un número real, es decir, que tiene decimales, y cuyo módulo es menor que 10, que la base. O sea, esto significa que la parte entera, el primer dígito, son todos los dígitos, pero el primer dígito va a estar entre 1 y 9. O sea, siempre el primer dígito para nosotros va a estar entre 1 y 9. Hay algunos tipos de notación científica que el primer dígito también permite que sea 0. Nosotros lo vamos a considerar que es el valor del primer dígito siempre va a estar entre 1 y 9. Y el exponente, que es un número entero. Es un número entero el exponente. Y esta es la forma que tienen las computadoras de almacenar los números. O sea, lo que van a hacer, van a destinar una serie de cajitas para la mantilla y una serie de cajitas para el exponente. Entonces, por ejemplo, el número, la mantilla, la primera caja corresponde a la cifra entera, y la siguiente al primer decimal, 10 a la menos 1, la siguiente al segundo decimal, al tercero y al cuarto decimal de la mantilla. Entonces, obviamente, si el número tiene muchos decimales, voy a precisar muchas cajitas, y si no tengo suficientes cajitas, ahí viene la necesidad de hacer el redondeo, ¿no? Pero bueno, la representación es cajitas para la mantilla, cajitas para el exponente. El exponente es siempre un número entero, o sea, estas 3 cajitas que estoy destinando van a dar por resultado un número entero. En general la representación, o sea, lo que se usa para los números reales, tenemos lo que se llama, lo más estándar es la simple precisión, que son 4 bytes, me parece, ¿sí? 4 bytes, y donde uno de los bytes tiene una parte que se destina
al exponente y la doble precisión que permite tener más decimales en la mantilla, que son 8 bytes. Y la forma de representar los números está estandarizada mediante esta norma, la IEEE 754. ¿Y qué sentido tiene esta estandarización? El sentido es que si hacemos cuenta, operaciones con números reales en calculadoras o computadoras que sigan esta norma, siempre nos van a dar el mismo resultado independientemente del dispositivo. O sea, el sentido de estandarizar es para que no haya que la misma cuenta dé el mismo resultado en todos los dispositivos, digamos. Y entonces, como dije recién, puede ser que no nos alcancen las cajas, por ejemplo, para la mantilla, y tengamos que redondear. Entonces, lo que vamos a analizar es qué error se comete al redondear un número a una dada cantidad de decimales. Por ejemplo, si tenemos el número pi y lo redondeamos a 2 decimales, o sea, haciendo las reglas del redondeo, tenemos que tomar los dos primeros decimales y nos fijamos en el tercero. Si el tercero es 5 o mayor que 5, incrementamos en 1 al segundo y si no lo dejamos. Entonces este número va a ser 314. El número pi redondeado a 3 decimales, nos fijamos el cuarto decimal es 5, por lo tanto el tercer decimal lo incrementamos en 1 y es 2 y nos queda. Serían valores de pi redondeados a 2 o 3 decimales. Esto simplemente estoy mostrando las reglas del redondeo que todos conocen, o sea que para determinar, básicamente la diferencia va a estar en el último decimal, que me tengo que fijar si la posición d más 1 es mayor o igual a 5, y si es mayor, incrementar el decimal en la última posición redondeada, la posición D, en 1. Entonces, lo que quiero analizar es qué error se produce cuando yo tengo un número real y lo redondeo a una dada cantidad de decimales. Por ejemplo, si tengo el número pi y lo redondeo a 4 decimales, me va a quedar 3,1416. Y voy a definir el error de redondeo como la diferencia en valor absoluto de estos dos valores. O sea, tengo que restar estos dos valores y ese va a ser el error de redondeo. En la práctica no lo voy a poder, el error de redondeo no se puede calcular porque en general el valor exacto nunca lo conocemos. O sea, por eso usamos métodos aproximados, ¿no? Y vamos a tener un error de redondeo y, y lo que quiero hacer es estimar una cota de ese error. O sea, decir cuál va a ser el valor máximo y mínimo del valor redondeado. O sea, la idea es la siguiente. Yo tengo un número redondeado, 31416, que es el valor redondeado de pi. Entonces digo, el valor exacto que redondeado corresponde a este número, ¿en dónde va a estar? Entonces, si me fijo hacia la izquierda, el mínimo valor que puede asumir un número para que redondeado me dé 31416 es 31415,5. ¿Por qué? Porque si fuese menor, redondearía a 31415. Entonces, el 31415,5, este número es la posición más alejada de la cual podría estar el valor exacto para que redondeado me dé 31416. Y lo mismo para el otro lado, o sea, ¿cuál es el valor hacia la derecha máximo donde puede estar un valor exacto para que redondeado me dé 31416? Y bueno, el máximo valor va a ser 316,5. En realidad va a ser 31416,49999, porque ya si es 5 pasa a 7. Entonces es justo inmediatamente antes de ese número. Quiere decir que esta llave verde
me representa, me da un rango de valores donde puede estar un valor exacto que, cuyo valor redondeado a 4 decimales me da 3, 14 y 16. Si lo mido esa distancia entre los extremos, en este caso me va a dar 4 ceros y un 5 a la izquierda y 4 ceros y un 5 en la parte decimal hacia la derecha, ¿no? Y en algún lugar de esta región va a estar el valor exacto. En este caso, porque lo conozco, yo sé que el valor de pi va a estar por acá, un poquito corrido hacia la izquierda del valor redondeado, y la diferencia entre estos dos valores, el valor exacto y el redondeado, es lo que llamo el error de redondeo, que es lo que definí recientemente. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar el error de redondeo? Y va a ser cuanto esta distancia sea máxima respecto del el valor medio. Entonces es cuando el valor exacto esté en alguno de los extremos. Y en ese caso, ¿cuánto va a valer el error? Y va a valer 4 ceros y un 5, que puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, si yo no conozco dónde está el valor exacto, puedo establecer y asegurar que el error de redondeo nunca puede superar, en este caso de que estoy redondeando a 4 decimales, la cantidad de 4 ceros y un 5 en la parte decimal. O sea, y esto lo puedo expresar en notación científica, no notación científica, sino, porque para no científica tendría que tener una parte entera, esto es equivalente a decir que este número es 0,5 por 10 a la menos 4. ¿Por qué lo expresamos así? Porque el exponente de 10 coincide con la cantidad de decimales de redondeo. O sea, si yo redondeo a 4 decimales, puedo garantizar que el error de redondeo es siempre menor que 0,5 por 10 a la menos 4. Y si tomara d decimales, puedo demostrar que de redondeo, que el error de redondeo es menor que 0,5 por 10 a la menos d. Entonces, el error de redondeo existe, pero se puede acotar. O sea, se puede establecer un valor máximo que puede tomar ese error. O sea, siempre puedo garantizar que el error de redondeo va a ser menor que 0,5 por 10 a la menos d, donde d es la cantidad de decimales de redondeo. Y esto es una cota para el error de redondeo. Bueno, esto es importante. Vamos a ver en las clases siguientes lo que vamos a llamar errores absolutos y relativos, que van a estar relacionados con la precisión con que calculamos un número, y la precisión va a estar influenciada por el error de redondeo. Entonces, esto lo vamos a usar en las clases que vienen. La importancia de todo esto es que uno puede, al establecer la cota, puede asegurar una cierta precisión de los valores calculados. Eso lo vamos a ir viendo con los diferentes ejercicios. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, perdón, tenía que haber cortado la grabación. Oh, Dios. Ya quería dejar de grabar y sigue grabando, después lo voy a cortar.